Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 909 para estudiar el capítulo 8 del libro de Romanos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En el capítulo 8 que vamos a estudiar hoy, podemos ver cómo Pablo intenta explicar la diferencia entre la carne y el espíritu. Todo el capítulo trata sobre estas dos cosas, por lo que nosotros lo resumiremos con el fin de hacerlo más comprensible. Leo los 3 primeros versículos en los cuales están cimentadas las bases de este estudio. Esto lo leerá Victoria. Bueno, pues paso a leerlos. Dicen así: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Estas palabras introductorias indican la estrecha relación entre el capítulo 7, estudiado ayer, y el 8 que vamos a estudiar hoy. Este capítulo de hoy es una ampliación de la exclamación de agradecimiento de Pablo, cuando dice: «Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor». Ahora continúa dejando de lado su análisis de la penosa lucha con el pecado, para explicar la vida de paz y libertad que se ofrece a los que viven en Cristo. La buena nueva del Evangelio es que Cristo vino a condenar el pecado y no a los pecadores. Quizá haya todavía deficiencias en el carácter del creyente, pero cuando en el corazón está el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y Él suple la deficiencia con sus méritos divinos. Sin duda, Pablo se está refiriendo a lo que en el pasado experimentó cuando reaccionó y fue bautizado, cuando comenzó a caminar en vida nueva y a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. Pablo hace una diferencia entre la ley carnal y la ley espiritual. Por esto quiere decir que la ley no posee el atributo de perdonar y conducir de nuevo a la obediencia, sino puede mostrar la transgresión y la rectitud y ordenar obediencia. Por este motivo, dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El propósito del plan de salvación es poner la vida del hombre en armonía con la voluntad divina. Dios no dio a su Hijo con el propósito de cambiar o abolir su ley, o para eximir al hombre de la necedad de su perfecta obediencia. La ley siempre ha presentado como una expresión de la inmutable voluntad de Dios y de su carácter. El hombre caído ha sido incapaz de obedecer sus órdenes, y la ley no ha tenido poder para fortalecerlo a fin de que obedezca. Pero Cristo vino para hacer posible que el hombre prestara perfecta obediencia. En los versículos siguientes podemos ver que Pablo ya no usa el comentario de la ley para centrarse en diferenciar el caminar en la carne, que podría ser lo que intenta obedecer por medio de la letra de la ley, con los que intenta caminar conforme al Espíritu de Dios. Al igual que Pablo, que antes de conocer a Jesús caminaba conforme a la carne, o también llamado caminar en la letra de la ley, marca una grandísima diferencia a lo que experimentó al caminar según el Espíritu, que es cuando Jesús le habló directamente. Todo el resto del capítulo lo utiliza Pablo
para que se pueda comprender que este gran cambio que efectuó fue la base de su rápida santificación durante su fructífera vida evangelizadora. Hemos de decir que después del estudio de ayer sobre la ley moral y la ley espiritual y las pinceladas que estamos dando sobre el vivir en el Espíritu, podemos decir que con la ayuda del Espíritu Santo comprendemos lo que Pablo quiso explicar y que lo hizo de varias maneras para que pudiésemos comprenderlo mejor. Está bien lo que hemos comentado, pero también hemos de tener en cuenta que hay personas que no han caminado con la letra de la ley, pero que sin la ley también han caminado según la carne, haciendo lo que han querido, dándoles lo mismo si estaba bien o mal, o sea, sin hacer caso de su recta conciencia, en la cual está presente el Espíritu Santo. El alma está compuesta por el espíritu más el cuerpo. El espíritu es el que debe mandar sobre el cuerpo, pero a veces nos podemos dejar gobernar por nuestro cuerpo, sin tener en cuenta lo que nos indica el cerebro, que es quien recibe las directrices del Espíritu Santo. Pero Pablo, al hablar de lo mal que es caminar de acuerdo con la carne, no se está refiriendo a que la carne por sí mismo sea mala, porque también la carne fue creada por Dios, pero esta por sí misma no debe obligar a la persona a cosas que la carne no entiende y que solo entiende el Espíritu que habita en nuestro cerebro. Bien, pues aunque lo hemos intentado, no hemos podido acabar el estudio de este capítulo 8, porque todavía quedan reflexiones interesantes que debemos estudiar, por lo que mañana intentaremos acabarlo con el tema 910. Bendiciones y hasta mañana.